Muy buenas tardes. En nombre del vicegobernador licenciado Gabriel Mariotto, darle las bienvenidas a todos los visitantes a esta honorable Cámara, a esta ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y que sepan que es un gran honor para este Senado de la provincia de Buenos Aires poder contar con legisladores latinoamericanos, con legisladores del continente africano, con lo que muy bien se decía recién aquí, esa ida y vuelta que tiene que existir entre todos los países, no solamente latinoamericanos, sino del hemisferio sur. Mis palabras son solo para darles a los compañeros de América Latina y de África la bienvenida. Es la provincia, ustedes saben, más grande de la República Argentina. Es la provincia que alberga al 40% de la población y es en el 40% en relación al total de nuestro país que esta provincia se mueve siempre. 40% en la producción, 40% del sistema educativo, 40% en las problemáticas sociales. Es una provincia que históricamente ha sido la principal provincia argentina, no hablo de principal en el sentido de importancia, sino la principal por sus complejidades. Yo creo que este tema que me han planteado, que es cuáles son los desafíos de América Latina, yo diría que los desafíos radican en derrotar definitivamente este sector que representa el neoliberalismo, la vieja ortodoxia capitalista, y profundizar en el sector nuevo de América Latina los cambios, y para esto consideramos que es muy importante incorporar al pueblo, a la sociedad civil y a las organizaciones populares en eso. Una de las principales limitaciones que ha habido en estos procesos y que impiden y que seguramente impedirán si no se corrige es la falta de una mayor vinculación popular en los procesos de cambio y de integración. Entonces yo pienso que el reto está en esta incorporación, y dentro de esta incorporación yo pienso que el eje de la llave que nos permite abrir el camino del cambio es la incorporación justamente de la juventud. El proceso de industrialización y de desarrollo popular que se da entre 1914 y 1930 en la Argentina es tremendamente importante. Nuestra presidenta de la Nación lo acaba de decir el 10 de diciembre, que es donde festejamos y conmemoramos los 30 años de democracia, evocando aquella irigoyenismo, aquel movimiento popular. Y aquel desarrollo en el medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, esa crisis que viene del 30, nosotros volvemos a tener tal vez el más grande desarrollo de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero no solamente por sustitución de importaciones, porque también desarrollamos áreas estratégicas que no teníamos antes. Fabricábamos aviones, tractores, máquinas cosechadoras, en el más grande bloqueo económico que llevó adelante la primera potencia, que después la siguió con Cuba, pero nosotros la sufrimos entre 1945 y 1955. Entonces, digo, cuando vemos crisis financiera, en esa puja entre los grandes jugadores financieros, también tenemos que ver oportunidad histórica para los pueblos. Un momento no va sin el otro. Incluso porque yo miro al compañero y digo, y uno podría hablar, cuando los compañeros hablan de los dirigentes populares históricos de cada una de las patrias chicas, de la patria grande, coinciden con estos momentos. Y los tenemos en común. Es decir, porque nosotros somos patria grande hace tiempo, lo que pasa que nos vamos juntando desde las patrias chicas para recomponer aquel proyecto sanmartiniano, bolivariano, ¿es cierto? Y aquellos grandes La característica es que la Alianza del Pacífico, los sectores financieros globales,
se plantean una estrategia de producir en el mundo para vender en el mundo. Por lo tanto, necesitan poner en crisis el concepto de Estado-nación de país central. El crecimiento al 7% de promedio anual en las economías emergentes, en relación al crecimiento del 1% techo en las economías centrales, marca que las redes globales, el proyecto globalista, neoliberal globalista, crece en su proceso de acumulación a partir de las economías emergentes. Y ahí se diferencia y gana en correlaciones de fuerza en relación a las multinacionales, a las corporaciones multinacionales, donde su estructura económica de poder está mayormente centrada, casi en un 60% en los países centrales. En ese mismo momento de esta crisis, es cierto que hay una salida por el lado del proyecto financiero global neoliberal, pero también hay una salida por el proyecto estratégico de bloques regionales de poder popular, nacional, popular y latinoamericano. Todo proceso de integración como el nuestro necesita una teoría de la integración. Me parece que tenemos que pensar civilizatoriamente, y pensar continentalmente, y pensar desde el sur, porque es la manera de oponer nuestro pensamiento original y mestizo a un pensamiento que siempre trató de resolver los problemas de la periferia y del mundo colonial o semicolonial con las pautas culturales de los poderosos, de las potencias dominantes. Eso nos une a toda América Latina y el Caribe y nos une al África y al Asia. Porque no va a haber integración si no hay una teoría que se base en primer lugar en el antiimperialismo. En ese sentimiento tan simple que es que realmente nos molesta mucho que un pueblo domine a otro pueblo, y que un pueblo saquee a otro pueblo, y que un pueblo le arrebate los bienes materiales y culturales a otro pueblo. Yo digo que hay que construir un pensamiento latinoamericano original que dialogue con el mundo y que dialogue con la modernidad, pero mirando el futuro. Y para eso tenemos una inmensa tradición, porque cuando los grandes pensadores de Europa pensaban a fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX y durante el siglo XX cómo organizar este mundo, Túpac Amaru, Simón Rodríguez, Bolívar, Artigas, Monteagudo, también pensaban cómo organizar el mundo. O sea, normalmente nosotros estamos en un proceso constante de construir consenso, de ponernos de acuerdo en cada momento. ¿Y por qué los estados, los países, nuestros países latinoamericanos no logran ponerse de acuerdo? Es como el tema fundamental. Y cómo esa falta de no ponerse de acuerdo tiene impactos reales en nuestra vida cotidiana, en lo que comemos, en lo que hacemos, en lo que pensamos sobre nuestro futuro, sobre si nuestro futuro es más cierto o más incierto, ¿no? Yo quisiera, de este lado del mundo, porque allá de Centroamérica, de esa parte pequeña de la América Latina, hay como un estado de tranquilidad en algunos lados, en otros lados está muy convulso, en el caso de Honduras, hay algunas presiones en el caso de Costa Rica por los temas de desigualdad, pero hay otros donde no pasa nada. Entonces yo quisiera también tener la posibilidad ya de estar aquí y poder escucharlos a ustedes sobre qué piensan, sobre qué estamos haciendo los políticos para construir ese mundo mejor y tratar de darle respuesta a esa pregunta famosa de Marx de qué hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Y sobre todo, que nos den luces a quienes estamos empezando en este proceso político para no cometer los mismos errores de quienes ya tienen más de 30 años en el poder y que no significan cambio. Me parece también que es necesario cambiar distintos métodos, a ver, sí, tomar los nuevos pensamientos, porque ya que los tiempos cambian, si las situaciones cambian, habría que ver y tener en cuenta las distintas voces, no solo de la gente estudiada, no solo de la gente que tiene experiencia,
sino también de la gente que está allá afuera, gente que está en la calle, gente que vive la vida y que en definitiva lo que estamos tratando de hacer es mejorar esa vida, es mejorar y lograr una unión, ¿sí? Lograr que nos agrupemos, porque en definitiva somos seres sociales, ¿no? O sea, si no podemos agruparnos, si no podemos encontrar una vida en conjunto, no vamos a poder lograr un buen nivel de vida, o a lo mejor no tanto como nos gustaría. Si nosotros queremos plantearnos un nuevo nivel, un conjunto, me parecería muy útil, ¿sí? Primero plantearnos una acción, ¿sí? Un proyecto. Una pregunta que me gustaría formularles a todos. Tuvimos la oportunidad de estar acá dando nuestra expresión, pero hay gente que está allá afuera que no tiene esa capacidad, no tiene, mejor dicho, me corrijo, no la capacidad, no tiene la oportunidad, ¿sí? De dar y tener esta voz. Me gustaría también, ahora ya para finalizar, serle la voz a alguno más que también se anime a hablar, quien sea, ¿sí? A ver qué opina y que entre todos a lo mejor podamos llegar a hacer algo, ¿sí? Nosotros somos militantes políticos y abrazamos la causa política, seguramente muchos de ustedes lo han hecho desde muy jóvenes, pero en realidad esto se presenta como una excepción a la regla, es decir, ¿qué pasa con nuestra juventud? Que muchas veces puede llegar a permanecer indiferente frente a las cuestiones políticas. Y creo que esta indiferencia tiene que ver también con una estrategia que nos marca o que nos produce el sistema del poder, el poder, sobre todo el poder político, el poder económico. Esta cuestión de dominación, esta cuestión de unos sobre otros. ¿Cómo hacer para revertir ese unos sobre otros? Párese donde se pare el poder. Vuelvo a repetir, poder político, por consiguiente poder económico, o, como en este caso, por lo menos de nuestro país, el poder de los medios. Y seguramente, no quiero hablar por sus países o por otros países, pero me parece que realmente, no sé si es el cuarto o el tercero o el primer poder en el mundo. El tema es de naturalizar en los jóvenes la formación política. Y es acá donde tenemos que ligar el tema de la formación a la educación. Pero queremos acordar, como se dijo acá hace un rato, queremos acordar distribuyendo la renta, queremos acordar cuando hay inclusión social, porque nosotros estamos peleando en Argentina con nuestra presidenta, como líder, con nuestra presidenta, como conductora de un proyecto nacional y popular, queremos pelear para que todo el mundo pueda estar adentro del país y todo el mundo pueda tener acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a la dignidad sobre todo, a la dignidad de ser reconocido como un otro, a la dignidad de saber que somos libres iguales ante la ley de verdad, no ante la ley de los poderosos. Digo, si nosotros logramos que se naturalice la política, que se estudie desde la escuela primaria a la secundaria, ¿qué es la política? La política no constituye una ciencia oculta, que esto es lo que nos quiere presentar el poder. Por eso no somos más, por eso a veces no somos más, porque justamente corren en el eje educativo todo lo que tenga que ver con la política. Paralelamente al neoliberalismo, ahora cuando uno repasa las realidades de todo Latinoamérica, realmente, digamos, los compañeros en Chile, por ejemplo, son reprimidos frente a la posibilidad de plantear, el solo hecho de plantear una educación alternativa. Los compañeros en Colombia están planteando que sin una paz con justicia social es imposible que haya un sistema educativo que incluye. Los compañeros de la UNED de Nicaragua, que llevan adelante las banderas de la autonomía, del cogobierno, de la articulación. Esa herramienta en Latinoamérica Educa es un espacio que un poco, como decía, en síntesis, sin robar muchos más minutos, tratar de presentar un poco, esas son las discusiones en torno a cuál era el impacto del modelo neoliberal. Es imposible pensar un modelo educativo inclusivo
sin una alianza estratégica entre la ciencia y el pueblo, sin que la ciencia sea un momento de teoría de las problemáticas y de las prácticas del pueblo. Nosotros destinamos del presupuesto general del Estado 9.000 millones de dólares para todo lo que significa lo social. 9.000 millones de dólares de un PIB del Ecuador que está más o menos en 96.000 millones, y destinamos 9.000 millones de un presupuesto general del Estado de apenas 30.000 millones de dólares. Sin embargo, una tercera parte de ese presupuesto ahora está destinado a educación, salud y bienestar social. Y de esos 9.000 millones, aproximadamente los 4.000 millones de dólares son destinados para educación. Esa es una modificación concreta de cómo estas perspectivas de cambio se modifican las condiciones de la educación en el país. Y en el último año creció la tasa de matriculación universitaria en el 5%. Yo fui presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador en 1962. Y la experiencia acumulada desde entonces y más adelante nos lleva a las siguientes conclusiones importantes. La universidad es básicamente protectora del conocimiento de la universidad, de la humanidad. Una universidad que no crea nuevo conocimiento se convierte en un museo. El acto educativo, como todo acto social, es eminentemente político, y que solamente desde la visión histórica, desde la visión política y desde la visión social es posible hacer una educación completa para el futuro. La consigna de la gratuidad de la educación como un derecho y no como una mercancía, de la lucha contra la privatización, contra la elitización y la tecnocratización de la educación, siguen siendo las consignas fundamentales y los ejes fundamentales de lucha en América Latina, a pesar de los avances que puedan haberse dado en algunos países. Ahí tenemos un desafío de convertir estas consignas en un accionar general o en una consigna general apropiada por el conjunto del movimiento social del continente. Governments are spending a lot of money to make sure that this right is provided to each and every individual. And I think we can also, have our young people, taking responsibility to reciprocate that goodwill. Todos los gobiernos tienen que reconocer el derecho a la educación a todos y cada uno de los individuos, y también los jóvenes tienen que actuar en reciprocidad a ese derecho que les es reconocido. Un proceso de transformación sin participación de las organizaciones sociales, sin participación de los sectores populares, no es un proceso de transformación en sí mismo. A un proceso de transformación que se da sin esa participación, creo que le falta una parte muy importante, ¿no? Como decimos en Ecuador, le falta pueblo, le falta gente. Definitivamente se ha hecho un gran trabajo en la lucha contra la pobreza, ¿no? Eso hay que reconocerlo y es sumamente importante. Pero eso no necesariamente significa que se ha logrado derrotar la desigualdad, o sea, logrado reducir la desigualdad. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué caracteriza que se mantenga esta desigualdad? Pues cosas tan simples como que en algunos de nuestros países los ricos nunca han estado tan bien como ahora, que siguen acumulando, que los grupos económicos siguen teniendo poder político, siguen teniendo poder económico, siguen teniendo poder social, y no mucho de eso se ha tocado, no radicalmente. Si hay algo que pueden hacer los movimientos de jóvenes en esta coyuntura de cambios en la región, creo que es hacerle un homenaje a las organizaciones y los movimientos sociales que lucharon durante 30 años y crearon estas condiciones.
Y esas luchas tenían mucho que ver con redistribución de tierra, redistribución de agua. No pedían solo redistribución del ingreso. Sí, aquí se ha dicho algo bien importante, que es que hay que luchar por la renta que generan nuestros recursos naturales, ¿no? Que genera las actividades económicas en nuestro país, que eso es muy importante, que es una lucha que hay que apoyar definitivamente. Pero las luchas más históricas han sido, y creo que siguen siendo, luchas por tocar las estructuras más profundas del poder económico, que es la propiedad que tienen sobre los medios de producción, la propiedad que tienen sobre la tierra, sobre el agua, ¿sí? Sobre nuestros recursos naturales. Y creo que el homenaje que pueden hacer los jóvenes, los movimientos de jóvenes de ahora, que de pronto no vivieron toda esa época y que mucho esto le puede sonar así como muy, muy lejano, es recuperar esas luchas. Me parece que el estar acá sentados simboliza el rol de los movimientos sociales y el rol de nosotros como juventud, si bien a veces dicen que bueno, hay que darle espacio a los menos de 30, además yo creo que juventud somos todos también los que tenemos participación, ¿no? Y los que tenemos política, y los que pensamos y repensamos la política. Entonces creo que el estar sentados acá, el haber hecho este primer foro, porque vamos a ver después cómo sigue esto, cómo seguimos haciéndolo el año que viene o el que viene, muestra el rol de los movimientos sociales. Hay que tener en cuenta un sentido de responsabilidad, ¿sí? Ya sea responsabilidad de uno o responsabilidad de todos. Hay que tener responsabilidad por un hecho básico. Sin educación nadie es nada. Me parece que la juventud no debería ser solo nosotros, que somos un poco más jóvenes, que tenemos menos experiencia, sino es cuando la juventud nos engloba a todos, para que todos nos comportemos como lo que deberíamos ser, ¿no? Un poco más unidos, y dejar de pensar, no, vos sos más joven, vos tenés otra situación, vos agárrate de esto, yo un poquito menos porque estoy un poquito más viejito. No, a mí me parece que ahí todos somos jóvenes porque todos tenemos un espíritu, y cuando queremos algo, cuando queremos un momento de goce, porque buscamos la felicidad, es una realidad humana, ¿sí? Cuando tenemos un buen momento, lo vamos a defender contra viento y marea. Y me parece que esa misma actitud la deberíamos tener con las responsabilidades. Porque si uno no la cumple, ahí es cuando estamos abriendo una brecha real en la sociedad. Porque con el incumplimiento de algo que se debe hacer, ¿sí? Viene el incumplimiento de otro, y es un efecto en cadena. Creo que a través de la integración regional lo que hacemos es generar la soberanía que habíamos perdido. ¿Qué es la soberanía? Bueno, los amigos romanos nos dicen que la soberanía es la suprema potestad de Estado, que nada más existe por encima de eso, y que cuando es la soberanía popular, que es la única que nosotros reconocemos, es efectivamente la fuente de legitimidad, y es la que buscamos y es por la que bregamos permanentemente. Como decía Lula, los ricos no necesitan al Estado, son los pobres los que necesitan al Estado. Y fíjense que en las guerras de independencia, en todas las guerras de independencia, lo que nosotros bregamos es para tener un Estado. Pero sin la articulación, sin la necesaria articulación que logran los movimientos sociales con todo el conjunto de los actores, con todas las necesidades, y en particular la de los menos favorecidos y de los menos pudientes, nuestra tarea de políticos sería simplemente ser gerentes del establishment. Cuando al contrario, lo más lindo de la política es la capacidad de transformar, la capacidad de articular y la capacidad de enriquecerse. De hecho, mi corriente política se llama Movimiento Nacional. Nosotros pensamos que el movimiento nacional abarca el partido, el sindicato, el movimiento social, la asociación barrial, las amas de casa, los padres, las madres, abuelas, los hijos, de todo lo que fue el genocidio aquí en Argentina. Hay que pensar la realidad. Esta realidad es cambiante, esta realidad siempre es compleja. Tenemos que dar con las categorías de análisis que rindan cuenta de la realidad. Los liberales, los neoliberales, los oligarcas funcionan con categorías de análisis erradas, que no rinden cuenta de la realidad. Pero nosotros no podemos tampoco quedarnos en cosas que nos ha ido bien. Tenemos siempre desafíos para pensar y para sentir la sociedad, para poder estar con al lado del pueblo, que es nuestra vocación permanente, nuestro deber, pero también nuestro deseo.